Hola, ¿quieres saber a partir de qué tipo de interés no es aconsejable firmar una hipoteca tipo fijo? En este vídeo te vamos a dar el dato, pero no porque nosotros consideremos aleatoriamente ese tipo, sino que te vamos a dar una serie de argumentos totalmente objetivos para que sepas determinar cuándo sí y cuándo no contratarla. Y a priori puede parecer que siempre es interesante contratar una hipoteca tipo fijo por la garantía y la tranquilidad que da el saber cuánto vamos a pagar, pero ya verás que no siempre es así. Comenzamos. Comenzamos con el Euribor. Decíamos que vamos a determinar con unos datos objetivos a partir de qué tipo de interés no es aconsejable el tipo fijo. Y puedes pensar, pero si el Euribor solo influye a las hipotecas variables. Lógicamente, el banco a la hora de ofertarte un tipo de interés fijo no es lo mismo que esté, por ejemplo, en mayo del mes pasado al 3,86 de media que el año pasado que estaban al 1%. Por lo tanto, será importante en el momento que vayamos a contratar porque el banco, en función de cómo esté ese Euribor, nos va a ofertar un tipo fijo más alto o más barato. Pero es que la hipoteca en España, por ejemplo, se constituye a una media de 25 años. ¿Va a decidir algo para 25 años solo por el momento puntual en el que estamos? Por lo tanto, determinamos que es vital saber qué evolución ha tenido el Euribor para saber si es más aconsejable una variable o una fija o lo que estamos buscando a partir de qué tipo de interés. Vamos a ver una tabla. El Euribor es un índice que se creó en 1999, por lo tanto esta tabla refleja prácticamente toda su evolución. Recordemos que el Euribor es un índice que vino a sustituir a otro conocido como MIBOR, que era español, y este es el tipo europeo de oferta interbancaria. Dicho de otra forma, ¿a qué precio se prestan las entidades bancarias europeas entre sí? Como vemos, hay mucha subida y bajada, pero fundamentalmente la mayor subida la tuvo con la crisis financiera de 2008, que provocó su máximo histórico al 5,39, y su mínimo histórico fue en diciembre del 21 con el menos 0,50. Si no llega a ocurrir esa crisis bancaria, estaríamos hablando que sería bastante más lineal de lo que apreciamos hoy. Pero como decimos, la hipoteca media es a 25 años, por lo tanto tenemos que tener en cuenta toda esta evolución. 1,8 es la media de esos 23 años que acabas de ver, pero ese es el dato objetivo. También vamos a daros un dato que mucha gente no conoce. ¿Por qué el Euribor estuvo en negativo? Recordemos que el Euribor es un margen de referencia para marcar en qué precio se prestan las entidades el dinero. Pues para reactivar la economía, porque no se terminaba de reactivar debido a la crisis de 2008, el Banco Central Europeo inyectó muchísima liquidez en los mercados financieros. Pero le dijo a los bancos, cuidado, este dinero que os doy es para que lo prestéis, y si no lo prestáis os voy a penalizar con un 0,50% el dinero que no prestéis. Llegó un momento que había exceso de liquidez y los bancos no podían prestarlo, no tenían demanda suficiente. ¿Y qué hacían? Lo llevaban al mercado interbancario y entre ellos se prestaban ese dinero. Llegó a estar en negativo porque era más barato para el banco perderle un 0,30, menos 0,30 de Euribor, que el 0,50 que me iba a cobrar el Banco Central Europeo. Por eso su mínimo histórico, casualmente, estuvo a menos 0,50. ¿Y por qué pensamos desde el grupo negociador que no va a volver negativo? Porque simplemente esa medida ya la han quitado. Por lo tanto, será poco menos que imposible que volvamos a ver el Euribor en negativo. Pero quedemos por ahora siendo conservadores con un dato objetivo que ha sido ese 1,8. Pero acabamos de explicar todo esto porque la media realmente del Euribor debería ser más alta, en torno al 2%. ¿Por qué? Porque influye el segundo índice del que vamos a hablar, la inflación y el precio del dinero. Inflación, segundo valor objetivo que vamos a tener en cuenta para determinar cuándo interesa o no contratar un tipo fijo. ¿Y por qué hablamos de la inflación? Porque ahora veremos una tabla que el Euribor va totalmente paralela a cómo vaya marcando el Banco Central Europeo el precio del dinero para controlar esa inflación. Normalmente el objetivo de esa inflación debe de ser el 2%. Por lo tanto, cuando está disparada, el Banco Central Europeo sube el precio del dinero y si sube el precio del dinero, el Euribor también sube. Como puedes ver, la tabla es prácticamente en paralelo siempre el tipo de interés del Banco Central Europeo y el Euribor. Por lo tanto, como decíamos, a tener muy en cuenta la inflación. Llega el momento de decir a partir de qué tipo no es aconsejable contratar una hipoteca a tipo fijo. Recopilemos, Euribor la media al 1,8. Recordemos también que ha estado influenciado por un periodo negativo, que es raro que vuelva. Y el objetivo de la inflación es el 2%. Por lo tanto, lo normal es que el Euribor a lo largo de la vida del préstamo de la hipoteca, recordemos de media 25 años, es que sea el 2%. Y la media en España a sumar en una variable a ese Euribor es del 1 al 1,5%. Por lo tanto,
Si te ofrecen una hipoteca a tipo fijo del 3% o del 3,5%, como hemos dicho por ese margen, no es aconsejable. Resumiendo, en torno a partir del 3%, no contrates una hipoteca a tipo fijo. En el momento actual, que se prevé todavía que el Euribor esté alto o por encima de la media un par de años, sería aconsejable contratar el variable porque los fijos que nos ofrecen ahora mismo no nos interesa. Pero existe otra modalidad que se conoce como tipo mixto. ¿Sería más interesante el tipo mixto que el fijo o la variable? En nuestro siguiente vídeo te lo contamos.